goleamos sopas. No estamos No transmitiendo. estamos. Ahora sí están transmitiendo. A ver. Sí, están transmitiendo. Sí, pero no nos ¿por qué no aparece. No sé. Ahí. Tan naturales para las fotos nosotros siempre. Buenas noches. Ahora sí. Bienvenidos. Volvimos después de Porque una licencia. una licencia. Una licencia. ¿Qué mes octubre? Nos gusta que nos Fines de septiembre, extrañen. Septiembre, octubre. Es lindo que nos extrañen. A mí me sigue. A ver. Sí, acá está. Ahora estamos. Es lindo que nos extrañen, que sepan que nuestra presencia tiene un peso y un valor. Claro. Bueno. Acá estamos Acá para estamos. hablar de ese peso y ese Ese valor. valor, ¿cómo no? Y Hacienda, no me metas el Te dedo. saquemos una Con mosca. el dedo con una Pero ahora bichada. te voy a poner. No, porque la voy a cambiar. Porque le metí el dedo porque había un insecto. Un insecto. ¿Hay un sexo? Un había. Bueno, gente. Bueno, vamos a Eso, concentrarnos. ¿Por qué no nos queríamos en la casa? Parece que estamos Hago un en comentario al margen, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué animales parecidos a los insectos viven ahí en la costa? Sonido. Fernando. Parecido a los insectos. Y le digo, no, la verdad no es parecida, no son Ay, los quiero cuando hacen esas cosas. Tenés razón. Claro, Y sí, después se habla de las arañas y empezó a hablar de las Claro. arañas. Claro. Me gusta cuando hacen eso. Claro. Claro, claro, tenés claro. razón. ¡Está Sandra! ¡Brindamos Brindemos por Sandra. Ay, nos brindamos por su Gracias, Sandra, por estar siempre. Siempre. Lo que pasa es que ahí está. estamos transmitiendo la letra chica, estamos cagados. Claro. No podemos competir con la letra chica, No, así que. Pero poco bueno, nos ven después. No sé qué es lo que había veremos ahora. qué hacemos. No sé qué No había. importa, pero siempre está buena la letra chica. Así que desde acá también estimulamos a que Claro. vean la letra chica. Además, bueno, y empecemos con nuestro consabido, ya tradicional, indignación de comienzo del programa. Esta va a ser además una indignación, dijimos hoy, que va a ser una paradójica, una indignación con tintes paradójicos. Así que nos indignamos primero. ¡Indignación! ¡Fuego! Bueno, ¿cómo es la indignación paradójica? Todo empieza, yo le digo, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza esta historia, este pequeño pueblo? Había una vez. Empieza el 27 de noviembre del año pasado. Había una vez un gobierno, de una coalición que está en un paradigma de mezquindad. está. Que no, sí, no es de récord, ya es de mezquindad. ¿Por qué es tan Y raro? de mirar el mundo desde su microuniverso privilegiado que no percibe lo que pasa en el mundo más allá de sus propias narices. Porque solo se puede. Al norte de Avenida de Rivera se terminó el mundo. Se terminó. Norte de Rivera se No terminó. existe más nada. El resto no existimos. ¿Qué tienen? Claro, están gobernando porque en base a su propia realidad, el resto no existimos. Y entonces, como no existimos, ¿qué es lo que hay que cortar? Los boletos de estudiantes. Porque hay estudiantes que no son estudiantes. ¿Y que usan boletos? Dios mío, qué cosa más horrible. Roban 50 boletos por mes. ¡Qué horror! ¡Al cadalso! ¡Espanto! ¡Que se caigan todos! ¡Fuego! ¡Ladrones! Cuando yo era chica y leía Cadalso, leía Caldazo. Caldazo. En mi cabeza no sabía lo Si que se era. quiere Entonces, un caldazo por la cabeza. para mí era como un tacho de metal grandote lleno de caldo caliente que te lo tiraban en la cabeza. Caldazo por la Ponele. La cosa es así. Resulta que, bueno, estas personas, estos señores que trabajan en el Parlamento y que deben resolver cosas presupuestales que definen toda nuestra historia durante 5 años, nada más ni nada menos, están promoviendo el cortar con los boletos estudiantiles que además costó mucho. Yo no sé, Yo hice el liceo pagando boletos. claro, nosotros hicimos el liceo pagando el boleto, un poco más barato por la boletera, sí. pero pagando el boleto. Ya hablamos de esto. Ya hablamos de esto, Ya ¿verdad? me vino un déjà vu. Un déjà vu. Hubo gente que se murió por el boleto estudiantil, ¿no? Exacto. Pueden ver La Noche de los Lápices, por ejemplo, Por ejemplo. que es la lucha estudiantil. Hubo Por gente supuesto. haciendo paro en nuestro país, porque el boleto estudiantil no existió hasta los años 70.
Boleto estudiantil. Porque hablamos cuando decían que iban a subvencionar el de los privados, como que no. Claro. Ya me acuerdo cuando Pero hablamos eso de era por la ignorancia. esa es la ignorancia. Pero Estamos ignorando de una mezcla. claro. Fatal. Mi hija va al liceo público. Tiene 50 boletos gratis en el liceo público. Yo le puedo pagar los boletos, pero si tiene la ventaja, el privilegio y la suerte de que el Estado le dé El 50 beneficio, por boletos, su privilegio, es un beneficio. el beneficio, los 50 boletos que yo le pagaría, se los pago para el resto de las cosas. Por Pero- ejemplo. Pero además Los hay gastos porque muchos- viene al liceo todos los días, ¿no? muchos grises que no pueden, que no podían antes y no pueden, no solamente pagarse el boleto para ir al liceo, sino, por ejemplo, piensan, porque hay gente que tiene dificultad para expandir el horizonte del pensamiento, ¿no? Que esos boletos no solamente significan Ida y vuelta al liceo. el ida y vuelta al liceo, como si su universo de adolescente Fuera nunca el fuera liceo. adolescente, fuera solo el liceo. Esos boletos les habilita, por ejemplo, para salidas didácticas, ir al teatro, salir con amigues, Juntarse con una plaza, en una- ir a hacer trabajo juntos, porque ahora están con ese distanciamiento, porque sabemos que los adolescentes volvieron al liceo, se pueden juntar en la casa para hacer un trabajo. Exacto. Por ejemplo, al final de curso, Por ¿no? ejemplo. Y entonces ese boleto habilita una movilidad y un acceso a los recursos de la ciudad y la cultura que de otra manera Es recreación. no tendrían. Exacto. Entonces es como, Y es tan aparte, difícil Ir entender a una eso. feria. ¿Por qué vas a medir? No, porque dice que si vos vivís a más de 1 kilómetro te van a sacar el boleto. Gratis, ¿no? ¿Por qué tienes que ir a hacer 10 cuadras ¿Por qué caminando? tenés que caminar? Si de repente vos En vivís, invierno. vos vivís, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el Pertino Sí. tenemos alumnos que trabajan y alumnas que trabajan, que van de su trabajo aunque vivan cerca del Aunque liceo. exacto. Por ejemplo, Por ejemplo. yo tuve una alumna que trabajaba en la empresa de hamburguesas y la gurisa iba a trabajar Sí. de mañana y a las Después al 4, a las 3:30 salía y se iba al liceo y vivía cerca en el Exacto. barrio. Pero además, ¿cómo ¿no? mido yo de O dónde si viene? van a Claro. cuidar van a buscar una a, hermanita, Por ejemplo, a cuidar abuelos, van al médico, O si no pueden ir al simplemente, médico. o si simplemente salen de su casa en pleno invierno uruguayo con viento y lluvia, Lluvia. ¿por qué tienen que hacer porque todo tienen eso que, caminando? si tienen 10 cuadras para caminar, ¿por qué las tienen que Pero caminar? además pensemos que familias que sus hijos van al liceo público, hay de todos estratos Sí, sociales, obvio. pero pensemos en que hay muchos que están muy vulnerados. Somos muy derrochonas, dice Sansi. Somos muy Eh, derrochonas. Entonces, ¿por qué estamos coartando la libertad de esos chiquilines cuando de repente 66 pesos, que sería el boleto, cuando se cargan una tarjeta, les puede complicar el día? Pero puede no, complicar el día. 66 pesos y por una día, cosa- les puede complicar el mes. Les puede A la complicar el familia. mes a las familias definitivamente. Y nosotros empezamos en esta Son- indignación. es una cantidad de Es una plata. cantidad de plata. Yo saqué ayer 30 boletos de Mm. profesora, que son 10% menos, no el 50%, y gasté 1000 y pico de pesos en mis boletos para ir a trabajar. Yo me los pago, obviamente, pero capaz que son, yo qué sé, en mi familia éramos 4, en tu familia eran 5, 5. nunca me acuerdo si son 5 o 6. Empiezan Imagínate, a contar. 5. Empiezan a o contar. sea que nosotros éramos 3 adolescentes en el liceo a la misma vez. Yo igual también pediría, discúlpenme, le van a sacar los boletos a los estudiantes. Eso. Le van a sacar los boletos, el acceso gratis a la policía, por ejemplo, que la tuvo siempre. Que ojo, yo no lo discuto, no pongo en cualquier Porque a mí No, no, Pero porque a mí ya que están sacando me gusta recursos, mucho vamos, a ver. lo de el gasto que se hace, Claro. ¿no? Es una subvención, son 4 millones de dólares en un presupuesto de un país, que en realidad es nada, Nada. que era la discusión que había hoy de tarde, si era mucha plata o poca plata. Para el presupuesto de un país es poca plata. Podríamos recortar en los diarios que reciben los senadores y Ya lo diputados, recortaron, por ejemplo. En el Recortaron en el agua en el ahora. café, Se tiene que pagar el agua. el café. Horrible, como Por todo el eso no van a devolver los Horrible, viáticos. como todo, y ojo, Porque tienen que juntar plata para Y ahí pagar está. el agua. acá está, nosotros empezamos con esta indignación hablando de una paradoja, ¿verdad? Y Claro. no llegamos a la paradoja. ¿Cuál es La paradoja Esa es es el ridícula. mismo día que hablan acerca de recortar los boletos estudiantes, ellos se votan que no van a hacer una rendición de los viáticos. ¡Ay! A ver, mami! cuando ya sabemos que los viáticos son altísimos y que muchos de los legisladores devolvieron en algunos casos, porque era un montón de Sí. guita que les sobraba. Se votó, está incluido en el presupuesto el aumento de los cargos Sí, directivos de que dirección. lo terminaron sacando, pero
hay 30 y pico de cargos creados nuevos en el MIDE. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Esto sería, yo creo que sacando la cuenta, yo sacaba el otro día la cuenta de lo del Sistema Nacional de Cuidados, con lo que le pagaban a un director por mes, pagaban 3 mujeres del Sistema Nacional de Cuidados. Esta cuenta no la saqué porque son muchos millones de dólares, ya la matemática me perdí. Sí. Pero Pero seguramente ponele- sea un presupuesto de 2 meses Ponele. de viáticos Claro. del Palacio Legislativo Sí. o de viáticos en un ministerio. Así que nosotros Vamos arriba. apuntamos un poquito a este programa, seamos un poquito más amigables, porque capaz que lo entienden Sí. mejor. Seamos reflexivos, tratemos de pensar un poco más en que, en definitiva, cuando se gobierna, se trata de también pensar en un proyecto país. Y que justamente el proyecto país, ¿dónde recae? En nuestros jóvenes, en la gente más joven que está estudiando, que se está formando. Que además es todo un círculo, porque si se piensa en forma macro, lo que es un proyecto de país, vos formando, dándole posibilidades a los jóvenes, adolescentes que se formen, que ingresen a un mercado laboral calificado, van a aportar al BPS que está en bancarrota y por lo tanto las personas mayores van a tener jubilaciones dignas. O sea que es Eso todo sí. un círculo. Si nosotros tenemos una población joven, empobrecida, que va marginal, apartada de todo, de algún lado va a tener que sacar el Estado para tener que mantenerlos. O sea que mejor démosles herramientas para que ellos puedan. Siempre Desarrollarlo. tiene costo. Esto, Voy a tirar la política, claro, que es lo que es no sé. así, totalmente. Esto más tarde o más temprano tiene costos. Entonces, no entremos en la chiquita. Y gente al público, Pero- a la masa que nos mira y Pero nos sigue, son los costos. piensen Pero un son poco. costos que estamos pagando hasta ahora. Estamos Porque nosotros tenemos alumnos y alumnas que los padres tienen 30, 30 y pico, 25, porque hay muchas madres que fueron adolescentes, porque Sí, no sí. sé si saben, pero la maternidad adolescente bajó prácticamente cero en nuestro país. Sí, Existen, existe, pero es mínima, mucho está mucho más controlada. Y esos chiquilines están creciendo en esos hogares que vivieron esas situaciones, como la vivimos nosotros tuvimos suerte de tener otros Tenemos padres, otra estructura. Otro soporte. soporte. Sobre todo emocional, más allá del económico, Claro. que de repente hay padres que no lo tienen porque no tuvieron la oportunidad de tenerlo, para valga la redundancia. Entonces, ¿qué estamos apuntando? ¿A crear un país cómo? ¿A sacarle la oportunidad a los chiquillos? Mañana le van a sacar A los una- bancos del salón. Claro. Ponele. Claro, si se empezamos igual- a sacar recursos. Si igual en la escuela no precisan comer. Claro. ¿Por qué les tenemos que dar de comer, como dijo esta gran prócer? Ahí está. ¿Por qué les tenemos que dar de comer en la escuela? O sea que fíjense ¿Por dónde qué les tenemos que dar los boletos? ¿Por qué tienen que ir a clase? Más o menos, ¿no? Porque más o claro. menos estamos en por qué tienen que ir a clase. A eso iba, porque en realidad ahora, con esto de que en realidad, bueno, no va a haber la categoría hasta que va a febrero, no en la escuela, que van a pasar todos, se piensan que están haciendo una obra de bien. Y en realidad lo que están haciendo es ensanchar la brecha Están haciendo- tremenda que Están hay. maquillando números. maquillando números, Porque la ensanchando repetición brechas. va a ser histórica este año la repetición. Claro. O sea, debería ser histórica, no estoy diciendo porque me gusta la repetición. No. Pero lo que van a hacer es decorar los números. Porque Porque- claro, se desafiliaron de la Y la educación pública y la privada tienen una distancia Este año fue este año tremenda. atroz. Insalvable, además. Y no está bueno. No está bueno. Y las tres trabajamos en público y privado. Y las tres le damos lo mismo por igual a todos. No está Nos bueno. rompemos el alma por todos los estudiantes. Pero obviamente Pero- el rendimiento es diferente porque unos tenían la posibilidad Asistencia, de asistir permanencia. y otros no. de llevarse la comida de la Llevarse casa. la Y el comida. comer antes de salir. Los chiquillos no pueden comer antes. A mí me causaba mucha gracia cuando Lucía volvió a las clases presenciales, que decían, no traigan comida, coman antes de venir. ¿Y si no tienen bueno. comida en la casa? ¿Qué hacemos? Porque mi hija variaba, que la Claro. población es totalmente distinta a la que Exacto. trabajamos nosotros o la que gente trabaja en el Liceo del Cerro, en Sí, Casa sí, Boca, es otra Paso de la realidad. Arena, Manga, Piedra Blanca. Coman en la casa. ¿Qué coman en la casa? Si la botija tienen una cantidad, tienen beca de cantina para comer en el Claro. liceo. Menos capacidad Las de cantinas comer, cerradas. ¿no? Menos Las capacidad de cantinas comer. cerradas. Eso, Por yo quiero que, claro, yo quiero que entiendan y que empiecen a anotar, hacer una nota, si agarran una libretita y empiezan a anotar todo lo que se le está sacando, no a los militares, no a la policía, no a los propios políticos, al parlamento, no, a nuestros jóvenes, a los niños con la alimentación, a los adolescentes Con con los boletos. los boletos, con el acceso también a una beca para la Pero yo creo alimentación. que Tremendo. es como lo que llama más la atención es justamente eso de los viáticos para los legisladores. Ese contraste es
decir, vos me estás tomando el pelo, me estás subestimando. Porque eso es lo que llama más la atención. Hay que recortar, hay que bajar, hay que ser un estado austero. Bueno, muy bien, se recortan algunas cosas, pero recortemos en las cosas que son superfluas, no las que son fundamentales. El acceso a la educación. Y ponele es que fundamental. capaz que en todo esto no me pinten los coches de la policía si hay que recortar. No Yo me entiendo ploteo. pero no me pinten. ploteo. No me ponele, ¿no? El otro día reparé lo que vos estás pitando patrullero porque no me veo Sí, cuenta, yo no. ¿no? Y vi un auto gris con luces, digo, ay, Guas. enchúlame la máquina, aquel programa de El del cosas. Pado, el gris. Y le pusieron luces y no sé qué, y cuando me acerqué a un patrullero dije, ¡ay, Ah, qué moderno! estamos en CSI, Otro cambio Miami. fundamental, que luego si hablamos, son las hojas de escrito. Cambio fundamental en la educación La mitad. pública. Las hojas son más chicas. Ah, sí, Sí. no la vi. Sí, son así. Son como hojitas de blog, Son unas así. cositas así. Y en Total, gris grandote. escriben menos. Cosa de que no te la vas a llevar y que se note bien que es educación secundaria en gris No enorme pública, así. secundaria, pero eso ya lo decía igual No, antes. Sí, no, pero se ve mucho más allá en celestito que Sí. la hoja sigue siendo la barreta esa que se borra, Total, escriben se menos. rompe. Escriben. Escriben menos. Porque ahora cuántas hojas no es la hoja de escrito, sino la hoja. Es La hojita. La hoja de blog. La hojita. Le falta- La le próxima falta- vez le damos las vi, mañana voy a pedir. Cuando éramos adolescentes que se usaba coleccionar hojas de carta perfumadas, bueno, es la hoja del blog de Sara Kay. Ay, ¿en serio? ¿Ese Claro. tamaño? Es hojita así, Nunca hice esa ese anchita rayo, igual, jamás. pero cortita. Voy a... Y se cambió el color del celeste No, yo no me tradicional al no, gris. sobres Ahora y gris. papel y hojas, hoja y sobre, Claro. de colores y flores. Y en esta cuestión del recorte y de las indignaciones que tienen que ver con la caída en derechos y en cuestiones que hacen en realidad a la vida y al estudio de los más jóvenes, yo me voy a indignar porque el recorte de los liceos nocturnos puede llegar a ser realmente una... no sé, Una hecatombe. una hecatombe, no tiene trascendencia. O sea, ahora me salgo de los más jóvenes y pienso en esa gente que se hace todo el sacrificio, que labura, pero hace todo el sacrificio de volver a estudiar, de ir a los nocturnos, pensar en sacar los liceos nocturnos. Yo creo que no se me había... Igual cualquier también está, imaginario. más allá, hay gente que sí, pero también está lleno de gurises que trabajan de día, Iban de iban noche al a liceo, estudiar, que está sí. lleno de gurises Sí, que tienen también. hijos, Exacto. 20 años, ¿no? 22, 23, 24, Yo que sé. Yo 8 trabajé, horas y Yo tenés soy que... más egoísta en todo yo esto. trabajé en el nocturno, ¿eh? Y la gente es Yo estudié en el nocturno, trabajaba todo el día, no en el liceo. No. Todo como hablamos de que es un círculo, ¿no? También esto es un círculo, porque en realidad todo redunda en menos fuente de trabajo para profesores. Está bien. Porque los docentes quedamos con menos horas. Y eso implica... Con menos horas y todas esas personas Comida, que no ¿no? pueden elegir el nocturno, que Van a son de correr grado todo el alto, día. van a ir a elegir horas y que nosotros vamos a terminar eligiendo en manga otra vez porque tenemos grado 2. Y no me dan boletos, porque no me Ah, pagan. no, nosotros no. No dan nada. No dan nada. Ni boleto, ni marcador, Marcador, ni borrador, nada. Nada. Cero beneficio. Impresión, imprimimos nosotros las pruebas, se las Todo. llevamos, todo. Todo. Bienvenido al mundo real de secundaria. Irmita no me advirtió lo suficiente. Yo siempre le digo. Ella me dijo, ¿vos estás Sí. segura de lo que Yo- vas a hacer? Ella Sí, mamá, sí. Ella Es lo lo- que me gusta porque yo, ¿vos estás segura Ella que lo- querés entrar en mi- secundaria? Bueno, Me acuerdo un día que estábamos mi hermana y yo recién recibidas de profesora, porque mi hermana es profesora de educación física y mi madre es maestra. Y mi padre, en tono de chiste obviamente, dice, Qué mala liga. uno educa hijas para que todas les hagan una educación de pobreza. Exactamente, sí, claro. tal cual. Exacto. cual. Mi casa también, somos dos Vos y tu hermana. ¿Saben profesores. qué? Esto en algún momento va a ser el mundo del revés. Porque yo soy muy optimista Muy y optimistas, positiva. seamos optimistas, Claro, dejemos la el mundo indignación. del revés. ¿Qué? Que en algún momento en el mundo del revés, nosotros vamos a vamos a ser beneficiados. Vos decís, bueno. Beneficiadas. Yo espero estar viva en ese momento, por lo menos. Bueno, para la jubilación. Bueno, Bueno, vamos a- no, yo me corro de esta noticia, de estas informaciones, pero todavía un tengo algo cafecito, más. chica, estamos tomando. Tengo otra Ay, qué indignación rico. más, pero distinto tenor. Hoy lo pasaron ustedes, el video en donde este muchacho maravilloso. Ay, Pero esperen, porque eso es para el tema del Pará, programa. pará, No me pará. roben el tema que es mío. Pero Vamos a hablar. Que voy a hablar yo de eso. No, no, yo soy dije indignante, mentiras. Yo ¿eh? dije Y yo bueno, dije mentiras. yo lo voy a enganchar con eso. Bueno. Vamos, ya, el tema de hoy el es. tema, mentiras. Mentiras. ¿Qué es esta? Mentirillas. Es una negra. ¿Pero cuál es la que hizo con la...? ¿Cuál es esta?
¿Es la que hizo con la policía de Misangas? No. Bueno, Viste que Ok. Lucio hizo una cerveza con los chiquines de Misangas y le dona la qué genial, recaudación. qué crack, me parece. No, me bien. mandó esa, no me Bien, mandó la otra. Bien, bien, O sea, bien. Bueno, Vamos a empezar me mal. corto, iba a hablar. Terminamos la Yo discusión. dije, yo voy a hablar de esto y mandé el video. así No, que yo no me roben el tema. no No, vi yo nada no de lo vi que nada. hablaron. Claro. por Me eso robes dije, el tema. El tema es Yo lo vi mentiras. ayer, aparte. Mentiras verdaderas, mentiras repetidas 1000 veces se transforman en una verdad, como dijo Como Goebbels, dijo Goebbels, gran figura Goebbels, porque yo que es una estrategia cuando vos increíble de mandaste de dominación. fake news, cuando vos mandaste ahí, dije, eso lo dijo Goebbels, pero como yo soy horrible para la historia, Claro. fui y busqué. Sí, Y sí, sí. Lo que más me asombra a mí de ese personaje, más allá de que elevó a Hitler a la enésima potencia, hizo todo, inventó todas las más medias, Sí, todo. la comunicación El masiva, documental ese increíble que hizo afirmarle a la mujer. todo eso de que La película. el tipo no salía y él le amplificaba, le armaba el escenario, le ponía todo el coso. A mí lo que me mata de Goebbels, de verdad, es ese fanatismo ciego al que llegaron él y su mujer, que la mujer era Bueno, se mucho más. terminaron matando ellos y sus hijos. Claro. Y mataron a sus 6 hijos envenenados, que se Envenenados. puede ver en la caída representado de Sí. forma Sí, increíble. es tremendo. Porque vos lo podés, lo decís y es increíble. Es increíble. Pero lo ves Sí. en la película y es más La increíble. dramática. Porque Y a mí me ya hacen- estamos en noche cerrada. Ese, Ay, epa. bueno. Ese nivel de fanatismo, pero el tipo un cráneo, Sí. o sea, sacándole. Sí, saquémosle las todo ganas, eso, por la favor. cara Es, que es es una una inteligencia, una malicia Eso personificada, porque mismo. es la ¿Qué inteligencia capacidad puesta a la par del mal. de vender una imagen Se a me tal dice, se me punto- vino un político uruguayo, se me Ay, se me presentó. sin nombre, Sí, sin sin nombre. 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 Pero qué capacidad de vender un producto, una persona como producto y de convencer a la gente de que esa persona como producto está haciendo Lo que se lo que espera. todos quieren que hagan y que está haciendo todo por el bien de la humanidad. Mientras está haciendo lo opuesto. Se ¿no? me vino un nombre también. Ay, es más, espera. lo estoy viendo. No lo puedo decir. Estoy viendo. Yo lo hago yo me tengo No, ahí. no lo puedo decir. Pero No, qué y además increíble. eso, y bueno, eso tiene también que ver con lo que, además estamos en una época de la posverdad, que la posverdad da el sustento, las bases y sostiene todo este relato falso, ¿no? Esta estructura imaginaria, ficcionalizada, que la gente lee como si fuera verdad y no lo es. Es como una gran alegoría de la caverna en la que estamos Tal sumergidos. cual, sí, pues, estamos viendo sombras, todo el Claro, tiempo, todo el estamos tiempo. viendo sombras. Es esa movida que bueno, ahora le dicen fake news o noticias falsas, que en realidad Claro. yo hoy que me puse ahí como a leer, como que siempre existieron, ¿no? Siempre, siempre. Siempre, claro. Como que siempre existieron, porque antes era transmisión Sí, real, no, No, y mirá. además cuando se dogmatizan las mentiras. Pero a mí lo que me mata de todas esas fake news, que capaz que hay muchas, es cuando tienen ese contenido que parece pseudocientífico, Ah, que te quieren, como la campaña antivacunas. La Vale. campaña antivacunas es absolutamente pseudocientífica, tiene una cantidad de errores y conceptuales equivocados. La vacuna contra el cáncer de cuello de útero es la que más campaña anti ha tenido. Sí. A mi hija le pasó, bueno, tenemos una Sí, política renombrada en nuestro país, que sí. esto ya lo conté también, pero que habló en contra El de público se renueva. la vacuna, en contra de la vacuna del PAP, adjudicándole determinadas cosas que te pueden haber pasado por 1.000.000 de razones, porque ella nunca la llevó al médico. A nunca, una nada. persona puntual, A una Melissa ¿no? puntual en con particular. determinadas características. Como si en un caso particular te hiciera No puede... La generalidad. la generalidad, ¿no? Claro, exactamente. Pero es Lo que pasa increíble. que, O bueno, sea que yo creo así que la funciona. mentira está unida al ser humano desde comienzos del hombre. Sí, lo que Está sí, ligada a la porque civilización. tiene mucho que ver con, la mentira tiene mucho que ver con el relato, con el cuento, El ¿no? relato, Con la el- manipulación, claro, primero el es decir eso. verdades a medias, porque desde el relato bíblico, lo que Exacto, yo iba a cuando decir- Adán y Eva es engañada por la serpiente, es engañada a través de una verdad a medias que se transforma en una mentira. Exactamente. Entonces, Una y verdad, lo que una Dios verdad le media- dice también es una verdad. Eso a iba a medias. decir, una verdad media que es el La otra efecto mitad, sueño de lo que dice exactamente. Dios. Yo también es Es verdad. una de esas Como, frases que como cultura occidental estamos construidos en base a una mentira. yo siempre digo que decir las cosas, decir decorar la cosa que estás diciendo también es mentir. Claro. ¿no? Yo soy un poco dramática, Sí, sí. pero Sí, sí. voy a tal lado porque no argumento. Y entonces, no, las cosas como son. Sí, sí. Las cosas se tienen que decir
como son. Porque si girás alrededor de esa especie de media Porque la verdad, estás dibujando. se están generando una cantidad de creencias Sí. erróneas Y que de- se reafirman con Claro. todo el supuestos tiempo. todo el Pero tiempo. hay mentiras que están sustentadas en Supuestos forma, o sea, imaginarios. mentiras de la ciencia, Claro. que hasta las usamos en un discurso académico a veces, y son mentiras, son falacias. Lo que pasa es que se construyeron tan firmes en algún momento que ahora, no vale la pena andar explicando. Newton y la manzana. Por ejemplo. No hay ninguna manzana. Bueno, No hay manzana. La manzana es lo mismo que la manzana de Adán y Eva, que no hay manzana. igual que eso te iba a decir, igual que no hay ¿Por qué hacen elegir la manzana manzana siempre? la manzana. Porque la manzana, Acá está la manzana. claro, la manzana es un símbolo que, bueno, alegóricamente, cuando se recreó para explicar a mentes muy reducidas intelectualmente determinados conceptos muy abstractos, era algo que, sí, la manzana te atrae. ¿Qué te va a traer? ¿Un cerebro? ¿El pensamiento colgado en un árbol? No. No, Entonces, una banana tampoco. Porque ¿qué? no, porque ni Pero- siquiera estaba dentro de Siquiera, lo por que era, eso. claro, Por eso. porque era de América. Entonces, la manzana, por su color, vinculado a la pasión, Además viene Igual también que como relacionado que- con un mito celta, ¿no? Claro, El y mito además de la, y además la palabra malum en Aval- latín, la ¿no? isla de Manzana. Avalón también, esa palabra está ligada a la manzana, entonces viene Pero en como realidad, una mezcla también de Por ejemplo, hoy yo en el liceo, no sé qué, estábamos hablando con los chiquilines y en un momento, no sé cómo llegamos a lo de las mentiras, qué casualidad, y yo les decía que en realidad desde chiquitos estamos construidos en base a mentiras, porque aprendemos que una cantidad de figuras de la vida, que no lo voy a decir, pues hay niños mirando para no Claro. romperles el cerebro, nos enseñan una cantidad de mentiras y una cantidad de cosas que se afirman, pero que en Sí. realidad son Que mentiras. es un pensamiento mágico porque es una Claro, forma que de está bueno tener en una algunos explicación lugares. mágica. Que a Sí, veces eso te da tiene que vuelta, ver con ¿no? el La proceso ilusión, no sé del qué. pasaje del pensamiento mágico al pensamiento racional, donde aparecen Pero, figuras como sí, ahí va. fantásticas. Pero Sí, igual tiene que está esa cosa de... Lo que pasa es que las mentiras se catalogan. Claro. La mentira blanca, la mentira, porque además, Piadosa. seamos también honestas. Si nosotros dijéramos siempre lo que pensamos de forma real, estaríamos solas en una isla Yo estaría muerta. o muertas. Muerta. Porque No tendría cuando- ni comida. No cuando podría ir al te supermercado porque la gente me tiraría cosas. claro, te preguntan, no sé qué, hasta con tu pareja que te conoce puede ser hace años, te preguntan, ¿qué no sé cuándo pasa? No, nada. Nada. El nada no es nada. Nunca es nada. Nunca es nada. Nada nunca es Siempre es nada. otra cosa. Sí, siempre No da para explicar ni Sí, para. exacto. Si no ponen nada, lo O más cortamos. profundo, cuando alguien hace algo y vos que decís, ¿ah? ¿Te gustó? Muy bien actuado. Interesante. 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 Como hacía Phoebe. Vas a ver a alguien que nació, un bebé Interesante. recién nacido. ¡Ay, qué lindo! Ay, ¡Qué grande! Qué grande el nene. Qué ¡Qué grande! simpático. ¡Cuánto pelo! ¡Qué buen perímetro se fa! Ah, chicos! ¡Qué hermosas manos! Ah, ¿cómo se ríe? No le podés decir a ¡Qué despierto! solo por cesárea. El niño que nace por parto, No. natural. Pues si vos decís, Lindo. ¿y esa cabeza? ¿Sabes aquella publicidad del macro del señor que decía todo el Sí, tiempo? claro. Maravilloso. Pasa Te el quedó niño, horrible, mi pero amor. además, yo, Me hay quedó espantoso. niños que no son Feita la lindos. criatura. También. No Hay personas que no solamente, son lindas. Hay personas ¿Qué que va a no son ser? lindas. Y hay niños que no son Hay lindos también. Lo que seres pasa es que no que está bien visto. no sé si decir. llegan a ser personas. Ah, O sea, son seres. Pero Pero bueno. bueno, eso también, el tema de la verdad y la Me mentira. hicieron hacer acordar en tiene- la discusión que tuve que leí ayer entre veganos y no veganos sobre los seres vivos. Después se las cuento de los seres pensantes y no importa. Bueno. Me explotó el cerebro. Llegamos a hoy. La zanahoria. No, pues, Se ve que no se se extrañaba puede la ser, gente. se extrañaba. La zanahoria tiene. No, yo no, te no, conté una zanahoria con el tremendo. abrazada, así, y vos te comes eso. Sí. Horrible. Matás. Mala. Una zanahoria neonata. Bueno, está, dejémonos la pavada. Ellos me hacen eso a mí. Que lo que menos me importa es el chiste. Yo hoy- me dispersan. Buscando en internet, Mucho. dije, puse mentiras, ¿no? Entonces Sí. dije, pues mentira, cuando salió, las más medias, el coso, la fake news, no sé qué. Y entonces me salió un papelito que dice las mentiras más comunes. Ah, Entonces dice, hombres, 2 puntos. ay, Aquí no necesitan explicación. Todos conocemos lo que pasa después de haber dicho esto. 1. estoy temblando, quiero que lo pasa sepan. nada, estoy bien. 2. Este será mi último trago.
What the fuck? 3, no, tu trasero no se ve gordo. No. ¿Viste cómo lo iba a relacionar? 4, no tenía señal, el no con mayúscula. O sea, esto sería lo que los hombres tienen que entender, que es una mentira, pero que en realidad no pueden discutirlo porque después se arma quilombo. Me quedé sin batería. Por eso me dice mi hija. Perdón, no vi tu llamada. No bebí tanto. ¿Qué? ¿Por qué Tenía por que qué habría que explicar decir? si Claro. bebí o no bebí? Estoy en camino. Yo lo digo todo el tiempo, estoy en Estoy en camino. Se lo camino, digo a yendo. todas las A mí me personas. lo decís. A todo el mundo es mentira, porque Claro. yo pongo Yendo. yendo o en camino, estoy en la casa cerrando la puerta con llave. Es cierto. Sépanlo. Es cierto. Porque para mí eso es yendo. Claro. O en camino. Saliendo de casa. Estoy ahí. ¿Qué? en la puerta. Mentira. Salgo. Claro que es mentira. Claro. Pero no se lo digo. No es hombres. Es Claro. todas las personas del mundo. Y además es la última, lo hacemos sistemáticamente. Es la última. Ahí viene una buenísima. A ver. No era tan caro. Porque parece que vos para comprarte cosas tenés que Tenés que pedir pedirle permiso. cuentas a tu Ah, pareja. Claro. Que siempre Bueno. es hombre. Que siempre son. Y siempre le tenés que explicar en qué gastaste. Porque parece que nosotras no podemos. Gastar sustentarnos. nuestro dinero por nuestra propia cuenta Hermoso. de la forma que Y queramos. estoy en un embotellamiento. Porque estás Mm, demorada. Claro. Porque no O llegás. sea, tengo que explicar todo el tiempo por qué no estoy a la Pensé hora que iba a hablar, espera pensé que que iba a esté. hablar de esas mentiras que son también, que las estuve hoy mirando, la misma estaba buscando para hacer el afiche y eso. Como esas, las sexuales, la de estoy cansado o me duele la cabeza. duele la Nunca cabeza. la usé, la me duele la cabeza. Me duele Jamás en la vida, cabeza. porque primero que Yo es de tampoco. película y de ficción, o sea, que la tudez. No, a mí en general la Y cabeza. además, si me duele la cabeza, me duele la cabeza Claro, realmente. antes me duele la cabeza. Claro, no es en el momento, ay no, me duele Claro, la me duele cabeza. la cabeza, no. Es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Para No que tengo ganas. si me duele la cabeza, ¿sabes cómo estoy antes? No llegar ni Claro, No llegás. no llegas a mí. No llegás, porque estoy en otro estado. Me duele la cabeza. Pero ¿cómo hay es mentiras sobre las mentiras? Claro. Sí. Entonces yo leía eso. Que vos Ahora- hablas del tema de las mentiras y dije, qué bueno. la Pero fake igual, news. una pregunta, ¿podemos, porque ya lo dijeron más o menos, pero ¿podemos vivir en un mundo sin esas estructuras, sin esos relatos? Ah, sin sí, lo que- claro, obvio. Porque Ni hablar. sin esa Lo que mentira, pasa porque también depende Eso de la lo- categoría. Yo creo que, mentira, no, Sí, yo creo que yo creo que esas sí. mentiras que estaba diciendo recién Carolina, No, diciendo, esas claro, son una esas construcción del género, ¿no? construcciones Son estereotípicas. estereotípicas, eso es estereotípico. Pero fuera de Lo que eso... pasa es que yo creo que hay determinadas cosas que nosotros las repetimos sin pensar porque son estereotipos y porque vienen de la tradición, Claro. Sí, bueno, como las figuras mitológicas de las fiestas, ¿no? Claro. claro. ¿Quién trae los regalos? Exacto. Lo repetís porque todo el mundo lo hizo y porque no te lo cuestionás. Y si alguien lo porque cuestiona, lo miras y decís, ay, qué Dejate de horrible. joder. Dejate de Ah, joder. es una Son tradición. chiquititos, son tradiciones. Esto es lo Tradición. mismo. ¿Qué te molesta que tu marido, qué te molesta decirle a tu marido lo que gastaste de plata? No sé, por ejemplo, Claro. ¿no? Digo, nadie me lo dice a mí porque saben que les saco No. el yugular. Porque tienen miedo. La otra vez en mi grupo de amigos que hacían ese tipo de chistes y había uno que hacía el chiste y todos me miraban así. Eran 10 y a me ver, miraban, le digo, A ver ¿qué cuántos dicen? hay. A ver No, cuántos hay. es sábado de noche, no me miren. Digan las boludeces que Y quieran. la feminista me está voy a descansando. Yo digo eso. La puse en reposo. La feminista está Yo primero no- se me dije eso. No puedo La feminista está descansando. No puedo Yo tengo todo el ejercicio. tiempo, todo Déjame el paz. tiempo. Tuve un día muy largo de clase, No puedo. muy agotador y vengo acá a hacer el ejercicio. Claro. La feminista descansa. Muy bien. Pero, entonces ahí yo vinculaba eso que vos decís, de si se puede. Porque esas cosas son como las que nos ordenan, ¿no? Es como que te ponen en un lugar y entonces no tienes que molestarte por Claro. explicar. No. Ya llego tarde, Sacá con sí, eso. igual todos Sí. saben que. Ay, ¿saben qué? Y No ahí me llego. acordé del video del muchacho este. Ah, No tiene desperdicio. hermoso. Está basado en una cantidad de mentiras y estructuras y afirmaciones que son tan No tiene irreales. desperdicio. Tiene que Yo lo voy a verlo, compartir sí, ahora eso el tiene que video. verlo Lo voy a porque- compartir. Pensé en bajarlo y pasarlo, pero dije, no le voy a dar publicidad a este botija más. No, porque no no, da. no. Entonces yo lo que voy a hacer es compartirlo ahora A nosotros después. sea para ir a quemarlo. Sí. A él, al campo, a la Mira, sopa. para mí es argentino aparte. Ah, sí, puede Que ser. dice acarrear A carrear. y dice algo más en un No momento sabemos que en para el mí es interior si se argentino. dice o no carrear tampoco. No, me sonó No argentino. sabemos, yo qué sé. Somos también Somos muy- tan estereotípicas también, ¿no? Del Claro. campo habla No, raro. no, sí, pero capaz que A mí me exacto, sonó yo no sé argentino. qué. Ahora, Pero
La verdad me parece que es un muchacho joven. Es un muchacho joven, 30 y poco, 30 y poco, Joven. ¿Cómo cambió el Bien, tema de los jóvenes? sí, Porque bien. obviamente alguien de 30 es un viejo de mierda. Claro, Solo 30 para que lo sepa. 30 y poco. es el punto de observación. Un muchacho bien, parecido. Sí, con una camperita, sí. Todo bien. Y hace como una especie de discurso donde dice, vengan acá a carrear ladrillos. Está en una obra, ¿no? En una obra. Muestra, hace como A así una para hora de campo, atrás. ahí va. Y Sí. muestra, No, campo no, obra de construcción. porque es eso una no obra campo, de ladrillo. Y entonces dice, vengan acá a carrear ladrillos. Ladrillos. A ver si pueden, Claro. ustedes. ¿No ven que las estamos cuidando? Mujeres. Las dejamos en la casa para cuidarlas. Tontas, porque Tontas. Y después andan haciendo marchas por ahí. faltó que dijera tontita y le Ah. rompo se le ve en la cara, ¿no? Dice, tontas, ¿no ven que las Tontas. estamos Lo repite varias cuidando? veces. lo de Mientras tontas. Me chorreaba el odio, ¿no? Sangre. Mi única respuesta es que a él hay que acarrearle un cerebro. Claro. O sea, hay que acarrear Claro. un cerebro, abrirlo, No, lo que pasa es que así, tiene ponérselo En el adentro. cerebro ladrillo. Ladrillo, tiene Ladrillo. ladrillo. Tonto. Bloque. Me hiciste tonto, acordar a Teresa muy y la tonto. en el cerebro, perdón. Claro. Claro. No lo puedo decir. Y a este señor habría que primero explicarle, por ejemplo, Lo voy a compartir. que hay muchas mujeres que trabajan en obra, que se ve que el señor nunca vio, no miró por No los la costados, no supo. conoce. Hay muchas mujeres que trabajan en obras y le cuenta además al señor que, por ejemplo, en las cooperativas de ayuda Trabajan a mutua, la par. la mayoría son mujeres y que están Pero laburando ¿sabes por ellas. qué? Porque están en su casa siendo cuidadas, por eso pueden trabajar en la cooperativa, porque los Sí, hombres están sí. trabajando. Es así. Sí, bueno, sí, las explicaciones que Va, quieran. claro. No, que se me La cae. explicación No, es yo sí mío fue porque iba a leer una respuesta que me habían dado, porque hay un muchacho puso, no las veo quejarse, no puso así, Ay, puso, yo alrededor mío, ya empezamos mal, Yo porque para mí. yo para mí y yo alrededor mío es, el mundo que me rodea no es una muestra significativa. Y además No, ya está el empezamos, pronombre que es absolutamente innecesario en el yo español. alrededor mío. Pero siempre estamos con eso de Mi mundo, mi universo, mi sector, mi yo, vida. lo que vivo yo es significativo Claro. y representativo para los demás. Como yo digo, No. mucha Claro. mucha religión y poca ciencia, ¿no? Claro. Porque para extrapolar algo a una población hay que tener una muestra significativa. Exacto. Está. O sea que En para mi- mí, Para mí, en mi entorno, no me acuerdo cómo que empezaba, alrededor mío, no las veo quejarse de los sanitarios electricistas, no sé qué, no sé, nombró todos los trabajos de este tipo, ¿no? El sanitario Oficios. electricista, carpintero, no sé qué. ¿por qué? No sé, yo ¿Por no qué entendía habría que por qué quejarse habría que de ellos? quejarse. Si de ellos no hay que quejarse, lo que hay que quejarse es que las mujeres no No acceden a ese tengan tipo de Claro. cosas. acceso, pero no. En el caso de que quisieran, porque capaz que lo quieren. Claro. Porque esa es la otra. Yo, Capaz que por no les ejemplo, gusta. ahora en casa tenemos dos obreras trabajando. Ay, pero qué feminista. Dos feministas, dos obreras, esto de la Pero mercado, vos ya sabemos que es eso, especial. pero no, dándoles trabajo a las mujeres. Muy se bien, llama sí, esto. yo Y también. mujeres jóvenes, además, que trabajan muy bien, muy ordenadas, muy prolijas. Porque, bueno, la cuestión es así. Ay, Hay que pero comentar obviamente, eso. ¿por qué habría que quejarse? Claro. Qué raro el comentario. Exacto. ¿Cómo? Yo es que no entiendo, entonces yo le contesté, bueno, Pero habría que dale, decirle a alguien que dale, no- y le puse el nombre, porque yo les contesto así como tratándolos de tarados. Dale, seguí viviendo en tu micromundo Claro. y con tu entorno cercano, porque es como tan bizarro que no sé, es como quejarse de que, yo no me quejo de que haya ingenieros, No, me Para parece nada. bárbaro. Lo que me quejo de que no haya la posibilidad de mujeres que quieran ser ingenieras y les habiliten la No, carrera. no, de hecho es Que que... hay ahora, Sí, ¿no? pero no, el problema es ese. En todas las carreras las mujeres estudian y se reciben antes. En todas. Indefectiblemente. Sí. No importa cuál sea el campo. El tema es el acceso al trabajo que tienen esas profesionales. Exactamente. Porque los estudiantes que no están tan avanzados ni son tan avesados, varones, consiguen puestos de trabajo mucho mejores que las mujeres recibidas tituladas. Lo podemos Ese es el ver problema. en nuestro trabajo, ¿no? Claro. Nosotros trabajamos en la educación. La plantilla laboral en la educación es muchísimo más del 50%, el 70, 80, 90% en primaria, mujeres. Los cargos directivos, Son hombres. directivos, no inspección. No. La inspección, mujeres. Inspectora institucional, inspectora de zona, inspectoras generales. Y arriba, cargo de poder, varones. Bueno, Entonces- miremos el gobierno. Los cargos de elección, ¿no? Claro, pero estos son como cargos que de repente son técnicos y vos podrías buscar
Bueno, el otro día me pasó, armando una mesa de personas para hablar de educación, habían elegido 3 personas para hablar y las 3 eran varones. Ay, Entonces Dios voy y mío. digo, che, no habrá una mujer, y alguien que no sé quién es, por suerte, gracias a Dios, me contestó, a mí la verdad no me importa. Le digo, bueno, a mí la verdad sí, Sí, claro. porque las mujeres somos las que ocupamos el lugar en la educación. Claro, estamos ¿Por qué sobre vamos a mayoría. hablar? Vamos a llevar a 3 varones a hablar de algo que es lo que participamos nosotros. Claro. Que las que vivimos, no sé, estamos dentro del liceo, vayan a sentarse a un liceo Y vean pasar y gente. vean, entre una sala de profesores, siéntese Y vean pasar hagan gente. cuentas. Obvio que hay varones, hay una cantidad. Hagan cuentas. El Van a segundo ver. ciclo más, Sí. pero saquen la Sí. cuenta. Y el nocturno más. Y vayan a primaria. Sí, Y por siéntense en ejemplo. primaria y busquen maestros varones. Sí. Y después los cargos Sí. los tienen. No, me dio calor. Sí, y eso mismo pasa en esto de decir, de tomar la palabra en el campo que es nuestro. Pasan muchas áreas. Por ejemplo, la otra vez lo hablábamos, por ejemplo, con referencia a los textos, a los libros, a los videos sobre el feminismo, ¿no? Hablamos nosotras, publicamos Totalmente. nosotras, Eso es y buenísimo. somos, molestamos, y somos, no sé, y nos dicen de todo, o no nos leen ni siquiera. Pero sale, y ahí me voy a meter, Sandra me va a echar de casa cuando lo diga, sale el Extracambiar, como le digo yo. que divino, todo lo que No, quiera, pero no No estamos hablando lo de que él, dice. sino que sale él y Ah, hablar de claro, feminismo, tomar la palabra, hablar de feminismo, y todo el mundo para la oreja y se para el Porque es mundo. una autoridad. Y es una autoridad. Entonces Porque es es varón. como otra Entonces, vez. y eso está construido, para volver, para que vean que no nos fuimos por las ramas hablando del feminismo otra vez, está construido en una serie de creencias que son mentiras. Son mentiras, que son las mujeres la eterna menor de edad, la mujer no puede administrar su casa, El cerebro de la mujer es más chico que el del el cerebro hombre. de la mujer es más chico, No tenemos las mismas capacidades físicas que el hombre. La el mujer es destino, débil, es la mujer sensible. nació para tener hijos, Exacto. la biología es el destino. Exacto. Todo Todas, mentira. todas esas construcciones que en realidad son construcciones. Que son tan falaces como se creía en No la tenés Edad razón, Media, No, que se creía en la Edad Media No, que también la Tierra era el centro del universo. Claro, Por ejemplo, ejemplo. la teoría geocéntrica, que ya en el siglo III a.C., un griego había comprobado que en realidad la Pecador. Tierra no estaba en esa Pecador. Tierra, sino. Pero ¿qué Horror. pasó? Lo dejaron tapadito eso y Se cuando guardaron hasta que el siglo XVII Copérnico dijo, no, es así. Es así. Y la iglesia no quería, Kepler también. Entonces, nosotros claro, como el tema de esas verdades que son avaladas por la ciencia También es se falible equivoca. y la esa ciencia, es la otra. ciencia no es. Otra falta. Hoy hablamos Otra de esa falacia. clase, en mi clase La hablamos de ciencia eso. tiene razón, sí, hasta que alguien viene y Y le le dice dice que no tiene que no. razón. Claro. La ciencia es cierto, hay Funciona una cantidad así. de cosas que están demostradas. Y hay una cantidad de cosas que están demostradas hace mucho, como la gravedad, por Claro. ejemplo, que la dan hoy, y nadie la ha refutado o refrutado. Refrutado. Le ponen fruta Refrutado. alrededor, Nadie habla de fruta. frutales, le ponen helados de fruta. No la han refutado, pero hay otras cosas que sí se caen, y cuando no tienen un Y si respaldo, se cae, se cae. y si se Cuando como se la cae. manzana. La La manzana. manzana, decimos yo, sí, Cuando se cae. estaba así. Claro, hay un montón de situaciones en la. Además, el tema de esas mentiras verdaderas, estamos hechos porque O construimos verdades mentirosas. Son las mentirosas. Es buena, es ¡Qué buena. amo! Me gustó. Estamos construidos en base a eso, entonces no podemos despegarnos. No. El tema es saber elegir cuáles tienen que ir cayendo y Exacto. cuáles no son tan determinantes para un mundo de equidad, de igualdad, de la que los derechos de todos estén contemplados. Pero Porque- para que eso pase tenemos que también abrir un poco nuestro universo de crítico, ¿no? Tener la capacidad de estar abiertos a la reflexión, a la discusión, a la crítica, no cerrarnos en un En una imaginario, sola postura. en una postura, en un imaginario, como decía Antonella, ¿no? El imaginario medieval del geocentrismo. Eso es cerrarse e impide la capacidad Bueno. de mirar el horizonte más allá de lo que tenemos. Tenemos lo que verbalizar, ¿no? Tenemos lo que Claro. verbalizar. Que no pudieron todavía embarcarse en su barco para ir a buscar el final del plano. Porque estamos en la pandemia. No, peor. Los terraplanistas tienen mucho dinero. Tiene mucho dinero. Parece, ¿no? Todo esto es... No sé, eso es lo que dice. parece que tienen un barco Ujú.
donde están todos ahí, o se van a juntar, o tienen una tanto cita. Claro. Y Al parece, Pablito Tumber, el todos bolero. están todos sin vacunarse, Sin usar shampoo. tomando Claro. esta cosa que toman en Argentina, que se murió un municipio. Ay, sí, el cloro, no sé qué mierda. no sé cuánto, cloroquina también. Claro. Así que vamos a encontrar un barco de cadáveres. Y entonces porque- parece que el barco está anclado Nadando en un bar de y no plástico. puede salir ¿Por qué? porque ellos exigen que la persona que maneje el barco sea terraplanista. Y en realidad los pilotos de barco están formados en la tierra redonda. Ay, Entonces, ay, nadie le no, puede no, manejar el no, barco. ¿qué pasa? Si miren lo que- pero Te lo miren, juro. miren lo que pasa acá. Ellos, ¿por qué quieren? ¿Entienden? ¿Por qué quieren ¿Entienden? alguien que maneje el barco que sea terraplanista? Porque no quieren a alguien que les cuestione su verdad, que ya está, o sea, ellos no necesitan ir a ese viaje ¿Entienden? para verificar. porque Tienen ellos ya todo. están convencidos. El barco, la Exacto. brújula que va recta, Todo. toda la porquería. Claro, No, o sea, Pero no hay es nada que genial los va a porque es- sacar de su... es Yo porque pensé que vamos eso nos había no, pasado es una volver a la edad media y decirle, buenísimo. la tripulación de coronel eran presos porque nadie viajaba con él. Ah, Porque todos decían que se iban a Sí, caer. Después de las columnas de Hércules, ¡oh! Esto Claro. es mucho más funcional, es buenísimo funcional al esto. relato. Ellos quieren a alguien que sea funcional al relato, Claro. no alguien que les diga, opa, miren, según mis conocimientos no sé qué, esto ya es obvio que ya no Y es plano. escuché Y necesitan a alguien que sea a una funcional. gran figura de Es los muy medios de la Argentina Jorge. Por favor, de comer, Argentina. y abro comillas. Después le voy a decir quién es porque lo voy a decir al aire porque no da. Yo nunca vi la Tierra del espacio. No sé si es redonda. Ay, vos sabés que ya me imagino Yo que fue. no. ¿No? No te imaginas ni que haga China. Me paro y yo lo que veo es el horizonte allá ¡Ay, adelante. no! Y lo ve Te recto. juro. Y lo ve recto. Le Claro. juro, le juro. Lo veo así. Entonces, para mí, la Tierra podría Ser ser plana. plana. Podría ser plana. O O sea sea, que vos me estamos- estás jodiendo, amiga. Pero Yo ¿por qué? nunca vi el virus de la polio. No, Y si pero me ¿qué pasa sabés que que sí, sí? No, lo peor de todo es que esa gente que dice que no vio la Tierra redonda cree en Dios, por ejemplo, ¿no? Y Capaz. que lo vio. ¿no? Capaz. No, los argentinos seguro que creen. No, pero igual a mí lo que me Los sorprende argentinos de gente que diga, yo mi horizonte lo veo recto, es entonces ¿por qué no ve el obelisco de Montevideo? Porque si es plano, es plano. Claro, de acá Entonces veríamos todo. ves todo. El Es como, tema es veríamos la curvatura de la Tierra. Veríamos el planetario así. Claro, por ejemplo. la flor de Palermo, esta, así, claro. Todo. Porque todo se vería. Veríamos cuando el avión de las Torres Gemelas, ¡Todo! Osama, las pirámides de Ay, Egipto, ¡Qué todo. longitud, ¡Qué longitud del planeta! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Qué plato! Y Somos la nada. gravedad y la gravedad, porque la gravedad que lo que se me logra Claro. porque Pero es si la Tierra es así de bonita y así de larga, el 9,8 Pero lo de la- bueno de eso segundos. es que si es plana así, el petróleo es cabemos acá. Hay petróleo. Cabemos. Porque el petróleo Porque está en es todos lados. Claro. Está en todos lados. Haces un poquito así. Che, y No esta hay gente- capas. Esta gente creerá que hay un elefante sosteniendo. Y las placas tectónicas, Seguramente, ¿cómo con las se...? palmeras. Pero pará, Las palmeras de la la tortuga la tortuga gigante. gigante. Ay, la seguro me tortuga- encantaría, es como una vez que yo entrevisté a un vegano en un cumpleaños, así que la del cumpleaños agarró y me dijo, me sacó del lugar y me dijo, "Andá, por favor, me gustaría entrevistarme porque las placas tectónicas. ¿Hay placas en una tierra plana? No, Placas, ¿por qué chocan? Yo, Si no hay Yo- fricción. Porque yo el antivacunas en Estados Unidos, por ejemplo, lo puedo llegar a entender porque en vez de tener 10 vacunas como tenemos nosotros, tienen 150 y hay algunas que son puede ser tóxicas, es trucha. cierto, que son llega medio- un momento porque que, tienen claro, una especie de masificación de la industria farmacéutica. Ta. debe ser complicado. Igual no, hay que vacunarse. Acá por lo menos hay que vacunarse, de hecho, yo creo que nos salva eso. Claro. Sigue siendo mi hipótesis. Teoría. Para mí más la fuerte. antitetánica, la triple, miren esta agujero que pantalla tengo que acá. Ay, no se ve acá. No, pero miren ¿A vos lo te que la tenés? ¿La tenés? No ¿La sé. tenés? No, yo tengo los dos lados. No se Esta es ve. la triple, esta es la Yo triple tengo esa, y tengo esta es la otra. BCG. Ah, Sé que es un tema menor, pero quien dijo, yo después les digo, no quiero decirlo en público, pero fue un No, video no. que vi una vez no me acuerdo si me lo mandaron o lo vi en redes, entonces por eso no quiero decir el nombre, bueno, porque creo que alguien me lo mandó onda. escucha esto, Claro. que sepa.
Claro, porque a veces fue entre una persona y otra, entonces no Pero quiero... igual a mí me encanta. Después vienen Te mando, mañana te cuento, Sandra, el Y sábado te otra, cuento. otra cosa, No, me que lo va a contar ahora. Sí. volvemos a Humberto Eco, dijo hace mucho tiempo antes de morirse, que ya estaba en las redes sociales. Se está como muriendo muy- gente que antes no se moría, es lo que tiene. Sí, que las redes sociales habían Es evitado. verdad eso. Sí, ¿O no? Qué bueno. sí. ¿O no? Las redes sociales habían evitado un montón de idiotas Claro. a decir verdades, a Sí, suponer es cierto, Le dan verdades. palabra a una cantidad de Le dan gente que voz a no... un montón de Está idiotas. bien que vos tengas palabras, Sí, porque claro, podés libertad de tenerla. expresión. Lo que vos no podés es dar por Decir cierto... estupidez. Claro, decir taradeces. O sea, me pasó que me preguntaron en una clase si los fósiles de verdad, en una clase, en el liceo, chiquilines, si los fósiles de verdad estaban ahí o en realidad los habían enterrado para que pareciera que los fósiles habían existido y que Dios no había creado la Tierra. Claro. No, qué viaje. ¿Entendés? Me dijeron eso y yo, en realidad, ¿Cómo respondes a eso? le Es dije buenísimo que razonamiento hay eso. una cantidad, es una de las teorías del creacionismo. Ahí se lo debe haber dicho. Obvio, no, eso no Entonces yo lo que le dije es que hay una cantidad de teorías que demuestran que existieron, porque yo estaba hablando de los dinosaurios y de la herencia genética y cómo la adaptación de las especies y cómo se habían extinto los dinosaurios de acuerdo a determinados eventos catastróficos y no sé qué. Y entonces los fósiles, porque de ahí están los fósiles, chiquines, y el petróleo, no sé qué. Y ahí fue cuando me hizo la pregunta. Entonces yo le dije que había una cantidad de teorías que lo demuestran y que eso va a ser válido hasta que alguien demuestre lo contrario. Pero que para por decir ahora- lo contrario hay que demostrarlo. Que hay que Claro. demostrarlo y que hay que fundamentarlo, No que es no es suposición. solo porque a mí se me ocurre que pueda estar incorrecto. No Si es- a- si no a vos es- te parece, me parece bárbaro, porque en Investigalo. realidad cada uno puede pensar. Claro, investigalo. Pero hay que fundamentarlo e investigarlo. Y tiene que haber un sostén Y científico. ahí es donde decimos que Un está sostén la, teórico. está la diferencia, ¿no? No es que no podamos hablar o tomar la Por palabra, porque supuesto. está bueno que todos podamos hacer uso de la palabra Ni y tener hablar. ese dominio de Por ir supuesto. e investigar. Pero lo que tiene que haber es esto, un Siempre tiene que haber un sustento, sustento. un fundamento, Un una fundamento. investigación. Entonces, en ambos Rigurosidad. casos, Porque no creo se que trata, eso. claro, no se trata del yo creo, No porque es yo creo eso mismo. no es válido en términos de conocimiento. Porque yo Es creo válido que no se combina el marrón con el negro, por Claro. ejemplo. Y tiene el mismo valor que Que- yo creo que plantaron dinosaurios. Claro. ¿Entiendes? Exacto. Es Entonces, lo Esa es mismo. la cuestión. Es lo mismo creer que es saber y haber investigado. Por eso también no está bueno tomar posición en base a titulares o a ideas muy genéricas y no hacer investigación de lo que se Es lo dice. que hacen justamente estos discursos Claro, como lo de la exacto. fake news. Y esto Claro. fomenta la pobreza. La pobreza La está mentira mismo. sustentada en base a estos conceptos, a estas titularidades que son así tremendas. Claro. Y la gente no va al contenido Exacto. y muchas veces en el contenido les dice El o título, nada que exactamente ver. O es cualquiera. no es cualquiera. Como eso de la marihuana es una semilla extraterrestre, que salió un titular. Ah, no sabía. Un titular. Vos entrabas sí. al artículo y obviamente que no. No. Y todo el mundo comentaba. Ah. Entonces tiene una demostración bien clara de que la gente no lee. solamente No lee. mira el titular. Claro, pero hay una cantidad de noticias, hay Exacto. portales que se dedican a hacer ese Claro. tipo de estudios, Claro. ¿no? Que te ponen un titular y que después la noticia abajo te dice, no, esto es una prueba Exacto. para comprobar Claro. cómo leíste la noticia. Y yo ahí digo, la puta madre, porque yo Hay leo una- toda la noticia, Yo ¿no? también entro. Hay Claro. portales. A mí la Por lo menos curiosidad a me leer. mata. Yo lo Por lo leo, menos yo a lo leer leo. en general lo que Yo dice. entro. Pero hay Hay siempre... un diario, no sé si es un diario de novela, es una página de internet que Libro Fast, algo así. Libro Fast. Libro Fast. No, libro Sí. fast, pero eso lo Todo tengo lo que en consta. Twitter. Twitter, es una cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter. No, yo lo conocía, pero lo vi por otro lado, porque Sí. lo publica. Bueno, todo lo que cuenta, me empezaste a hacer tremendo titular y después No, entonces no, otro. no, es otro. Entonces, Yo Libro puedo Fast. decir páginas, me puedo decir fotos históricas de Uruguay. no. Fotos históricas Es son buenísimo. iguales, ¿no? Hoy pusieron una foto de De un día de Sheldon en un avión. el negro Rada, no sé qué, que quería comprarse el avión de no sé cuánto. Y hay gente que se la cree. Lo dijo, Me pasó acuerdo- por la peluquería, antes hizo el gran. Me acuerdo cuando salió la de... Cuando estaba la epidemia de No, yo me una acuerdo epidemia de- que no me acuerdo cuál era. Me acuerdo de una de El año Jorge pasado- Barburú con unas plantas de o el marihuana y otro- decía que era Jorge Barburú, que era Jorge El año Barburú. pasado o el otro, no me acuerdo si fue la del H1N1 o una de las epidemias que hubo, y salían unos caballos con unos
tapa orejas, así decía, en la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, y empezaron a compartirlo en grupos de estudio, ¿no? Y Acá entonces, está, el libro en fase, es una Sí. revista que aparece también Sí, en sí. Facebook y que hace notas y te tira un titular tremendo. que nada que ver. Que después, si no no lees, sigo a vos Facebook. Pero decís, ese es claro, uno de los que yo te digo, que vos entrás y cuando lo y cuando lees, lees decís, Yo Claro, lo sigo yo lo en tengo en Instagram, Twitter. en Twitter. En Twitter lo tengo Twitter. yo no tengo pero sí, no sabía que tenía en Facebook. No, pero eso de las fotos históricas es Pero eso, brillante. y ese eran unos caballos con unas orejeras, no sé qué, y yo me acuerdo que se lo muestro a Fernando y le digo, esta foto qué rara, y me dice, no, eso no es no sé si era la Primera Segunda Guerra Claro. Mundial o la Guerra de Vietnam, no porque tiene tal cosa y la otra, y fue la primera que vimos en fotos históricas, hace como 5 años. Claro. Y miramos, y claro, y ahí le agarramos pero hay Es gente que no le buenísimo, agarra hay la gente que no se da vuelta, cuenta. y es buenísimo. No, a mí cuando me Y llegó la uno me dice, hacen mira, docentes. me dice, mira Juana de Ibarburu con plata. Le digo, Mira. primero, esta no es Juana de Ibarburu, pasada con un militar, o sea, Claro. olvídate. Y además conozco la cara, ¿no? Y No me es- porfiaba, le digo, ¿de dónde sacaste no, esto? no. Agarra de manda y le digo, Pero por Dios. es joda. Es Pusieron joda. Aida Vitale, ida y vuelta. Claro. Las hermanas, ida y vuelta. Y vos me estás diciendo que... Ese es buenísimo, Es lo vi, buenísimo. lo vi, Es es buenísimo. buenísimo. Lo que estamos viendo, estamos asistiendo A eso es lo que a mí me preocupa. claro, a un acercamiento a la idiosincrasia. Porque yo me Y no, todo, es como tremendo. nunca me aboqué este año a hacer los chiquilines que estuvieran dudando constantemente Ay, de todo. siempre. Como nunca. Porque eso, Este año fue todo el Igual, tiempo. yo también. Decía algo y ellos quedaban así y digo, ¿y qué? No van a decir nada. eso es formarse en el pensamiento científico. Claro, Dudar hay que de dudar todo. Voy La a cuestionar duda todo, como dice la Cristina acá. Todo. Voy a cuestionar, pero no cuestionar de pelearme, de No, ponerme en no. contra. De cuestionar, de discutir hasta cuando estás de acuerdo, como digo yo. Claro. Porque en realidad no puedes dar nada por cierto. Tenés que decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces, como me dicen a mí los chiquilines, ¿por qué siempre justifica? ¿Por qué siempre por qué? Claro. Y porque a mí no me importa que me repitan de memoria. Exacto. Yo no quiero que me digan, Lo que importa la es la célula de la documentación y la mañana de justificación. la vida. Decime por qué y dónde está y... No, porque lo mismo, Claro. podés tener diferentes ópticas de las cosas. De Pero hecho, lo que nosotras vale- en una cantidad de cosas pensamos Sí. distinto, aunque no parezca. Porque siempre hablamos de lo que estamos de Claro. acuerdo. Pero nos peleamos. Pero igual. peleamos y sin embargo, cada una tiene su fundamentación, como debe ser en la vida, pero hay que fundamentar, no enojarte y decir, ay, lo digo yo y como lo Aunque digo yo, yo. aunque siempre la ¿y razón por no qué? te cayó, no, pero bueno. Claro, porque sos mayor, Soy mayor. porque tenés mucha más No, experiencia pasamos de a ver el vida. drama. Acá la única, la moderada soy yo. Sí, yo soy muy centrada, Gabriel. Igual, ya, sí. Sí, muy tranquila. Hablar de moderada, no quiero dejar Bueno, pasar esto. No quiero dejar pasar esto. Mentiras verdaderas. Claro. Los mentimos de nosotras. Porque yo me creo. Claro, yo lo sé, pero Una serie buenísima que estoy mirando es altamente recomendable de Netflix, Borgen. Ah, sí, la empecé a ver. No, no, Excelente. no estoy mirando La series. empecé a ver. Estoy en huelga. Es danesa, Muy buena. Borgen, Sí. Borgen. Es sobre el universo de la política. Es además. la casa presidencial danesa. Muy La buena. casa política, ¿verdad? Porque los presidentes son No, son soy primera ministro. ministra. Primera Que es una ministra. primera ministra, una Las mujer grandes danesas, las perras. grandes, como se Grandes danesas. Grandes Me hacen un danesas. chiste y me salen Claro, grandes danesas. No, es muy Muy buena. buena. Tiene todo. Todo tiene. Todo. No tiene desperdicio. Todo. De verdad, muy Yo buena. no quiero dejar pasar este momento para decir dos frases que para mí son absolutamente una Mira, me mentira. puso como, Primero, la cerveza es cosa de hombres. Minga. ¡ah! Otra. Esta. Venga. Y la segunda, que la leí hoy en el grupo de las cerveceras mujeres en el que estoy recientemente integrada, las cervezas Pink son de mujeres. No. Y quiero que sepan que esto me pasó en Oshui. No. Oshui. ¿Qué pin? Fui a Oshui. ¿Por qué pin? Porque la cerveza, Vos por lo que voy a contar. Y compré dos cervezas. shopping, por los- Dos cervezas que decía, no sé, pónganle esto, ¿no? Bizarra, marca de cerveza, etiqueta rosada, marca de cerveza, etiqueta celeste. Dije, deben ser dos variedades. La compré. Claro. Ni miré, no como yo, que digo, esta no la conozco, la Claro. compro, esta no la conozco. Compré. Llegamos a la casa donde estábamos, sacó las botellas, la pongo en la heladera y cuando las vamos a tomar, digo, vamos a tomar estas dos que son de la misma marca Pero distintas. para compararlas, los estilos. Y eran cerveza rubia, pipipi, para ellos. ¿Cómo se dice? Para ellas y para ellos. Para Elis y para Elas. Praelis, Praelis, lo dije bien. Praelis y era celeste con Y dorados. Praelis. Y Praelis y era Rosado.
etiquetado como la dorada, Bueno. y en vez de celeste tenía dorado, rosado, y era la misma Bueno, la cerveza. ministra está De ¿Cómo seis, quedó? de 6 cervezas, en el Chuy, ¿no? Pero bueno. Pero la ministra está de brasilera, no. Pero como las afeitadoras rosadas para las mujeres. Como cuando hablaban hoy, no sé qué estaban, que habían estado no sé qué actividad, y una puso, y les dije cuando me entrevistaron, una de las gurisas, la cerveza, el mito de la cerveza pink para mujeres, porque está esa idea de que a las mujeres no nos gusta la cerveza porque engorda, y no nos gusta la cerveza IPA, que nos gusta la cerveza suave. Solamente tomo IPA. Suave y nunca Solo. escuché, ay, bueno, tenemos una IPA y una no sé qué, y la IPA se la dan siempre a Fernando y la Bueno, yo con el gordo toma blonde. Pedimos, yo doble IPA. Pero el gordo cariñosamente. El gordo. con cariño. Ahora está mucho Es un, más claro, pero es un señor grande, un señor grandote. grande. Y toma una blonde, un pichicito de. Pero yo tengo amigos que de ni bebé. siquiera toman cerveza y son varones. Eso Amiga, también puede tengo pasar. amigos que no toman cerveza y son varones y no les gusta, Obvio. y que les doy y digo, ay, toma esta que. Ay, qué fuerte. Pero, porque Claro. en realidad, no es que la cerveza sea para los varones ni que la cerveza liviana sea Es para lo las que le mujeres. gusta a cada uno. Es bebida. Eso también es una bebida y construcción. gustos. Claro. Pero también es una construcción. Exacto, exactamente es una construcción. Bueno, como la ropa, ¿no? El hecho de que la ropa tenga determinadas categorías y sea para eso, para mujeres o para varones, todo es construcción, todo es cultura. A eso es a lo que yo todo quiero está- ir. y Y nos, todo está construido en base a... y nos delimita. Y son mentiras. Son Son mentiras. mentiras. Son afirmaciones que inventó alguien en algún momento, por alguna razón, Sí. porque lo de los colores viene del uso de los colores en la religión y el rosado que se usaba para determinar. Todo tiene una construcción, pero en realidad no son verdades. No ¿Sabes? es que En las esto, cosas sean así. en esto de la construcción de cuándo empieza, yo me acordé ahora de un caso. El tema de fumar, ¿no? Cigarrillos. Las chicas que El cigarrillo originalmente, cuando Chica, recién que fuma sale. era una perífrasis de las mujeres. Bueno, Claro, por eso lo claro. dije. El cigarrillo cuando es inventado al principio, ¿no? Los primeros que salen, que fuman, son es más, estaba como mal visto, era como Claro. mala No, publicidad. la chica que fuma. Las chicas Eso no la está chica bien, claro, no está bien que fumen. Claro. ¿Cuándo empiezan a fumar las chicas? ¿Cuándo las chicas, las mujeres? Cuando la empresa de los cigarrillos empiezan a notar que hay un problema La Philip Morris. claro, de negocio, de ingresos, y entonces deciden ampliar Y hacen cigarros cliente. suaves y floreaditos. No, primero que hacen es hacer una publicidad mucho más inteligente. La publicidad hace una publicidad donde les venden a las mujeres que la mujer que fuma es una mujer independiente, una mujer inteligente, es una mujer copada, Profesional, claro, flaca, libre, flaca, pero claro, cigarro de gasa. exacto, esa es la mujer que Tremendo. fuma, exactamente. Entonces les vende ese concepto de que fumar te muestra al mundo con una estructura mucho más copada y libre, ¿no? Básicamente la construcción de las personas. Y ahora de los que fuman más empiezan las a fumar, mujeres. Claro. Los Fuman digo las como mujeres, los fumadoras, ¿no? Sí, fuman más las mujeres y los hombres. Sí, pero tremendo. Tremendo. ¿Cómo le siempre hay alguna necesidad social, económica, cultural? Busquemos el nicho de mercado. Es así. Exactamente. Estamos en hora, chiquillos. Sí, estamos en hora. Antes de Se irnos, nota que hacía tiempo que estábamos con ansiedad. Verborrágicas. igual antes de irnos quiero decirles que voy a inaugurar Ay, la puta madre. la sección cosa como es Decilo. cosa de teatro, como es de informe, Crítica. Cartelería. cartelera de ¿Vas a inaugurar si nosotros te Cartelera, dejamos? exacto. Porque acá somos tres y tenemos que votar. Claro. Voto que sí. Cartelera de teatro. Cartelera de teatro. Y antes yo igual terminaría. Lo bueno es que ni siquiera me salía la palabra. Cartelera de teatro. Voy a inaugurar, cierre de programa, voy a inaugurar una petite cartelera de teatro, no grande, porque en Montevideo se dan muchas cosas. Yo hice la de series, así que sí Exacto. pedí permiso. Bueno, por eso. Entonces, ya de paso voy diciéndoles que este sábado estrena. Extremo duro. Estrena la Comedia Nacional, un grupo, en la Zabaleta, una obra de nuestro joven
Brillante, brillante, y sensual, sensual dramaturgo. Cuando nos volvamos a abrazar, la verdad que Es alguien tan prolífico que hace las obras en un y ya santiamén. no Vos le pedís una obra y te Ah, hace. te la hace. Te lo hace. Esta obra es recuerdo que con las salas no están a... Por ejemplo, Se hay que van a sacar, pedir el 50%. las entradas con tiempo. Está, sí, ahí con el autor. Sí, sí. Yo con está, pero me dijo que van a estar hasta diciembre. Exacto. Entonces hay que bien. sacar las entradas Con con tiempo. anticipación. Así que el viernes Ah, voy a qué pedir copada. ya le- como además tengo ¿verdad? Digo,